God bless you, everybody, and welcome to tonight's Bible study. Dios les bendiga a todos. Le damos la bienvenida al estudio de esta noche. We're going to continue the Christian family, part 3. Continuaremos con la familia cristiana parte 3. And we left off with husbands and fathers. Nos quedamos con padres y esposos. But before we begin, we're going to pray. Antes de comenzar, oraremos. So let's pray. Vamos a orar. Father God in heaven, we worship you and come before you in the name of Jesus. We ask you, Lord, that you be with us tonight, Father, that you glorify yourself. Open our understanding, give us wisdom, anoint our lips, us who are going to give the lesson, Father. We ask that you glorify yourself tonight, Father, and that whoever is watching tonight, that they may be able to receive it, Father, with an open heart. And in Jesus' name, we thank you and we praise your holy name. Amen. Amen. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Let's begin. Comencemos. Question 31. Pregunta 31. Jacob, influenced by his mother, deceived his father Isaac and cheated his brother Esau out of his father's blessing, according to Genesis chapter 27. What family trait continued to manifest itself amongst Jacob's sons in Genesis 34:13? Jacob influenciado por su madre, engañó a su padre Isaac y robó a su hermano Esaú la bendición de su padre. Génesis capítulo 27. ¿Qué rasgo familiar continuó manifestándose entre los hijos de Jacob? Génesis 34:13. It's deceit. La mentira. Question 32. Pregunta 32. As Jacob returned to the land of his parents, he had to prepare himself to face his brother Esau, whom he had cheated. See Genesis 32 and 33. Who else did Jacob also have to face in Genesis 32, 24 through 28 and verse 30? Cuando Jacob regresó a la tierra de sus padres, él tuvo que prepararse para enfrentar a su hermano Esaú, quien había sido enfrentado por él. Génesis 32 y 33, ¿a quién más tuvo que enfrentar Jacob? Génesis 32, versículo 24 al 28 y versículo 30. It was God. A Dios mismo. Everything that we do, we have to answer to God. Todo lo que hacemos tenemos que dar cuenta a Dios. So be careful what you do. Así es que tenga cuidado lo que hace. Question 33. Pregunta 33. When God spoke to Jacob to return to Bethel, the place of his first encounter with God, according to Genesis 28:10 through 19, Jacob instructed his household to prepare themselves by doing 3 things. What were they? According to Genesis 35, verse 2. Cuando Dios habló a Jacob de regresar a Betel, entre paréntesis el lugar del primer encuentro con Dios en Génesis 28, 10 al 19, Jacob dio instrucciones a su hogar de prepararse para hacer 3 cosas. ¿Cuáles fueron? Génesis 35, 2 a. It says to put away the foreign gods. Quitar a sus dioses ajenos. B, to purify themselves. B, limpiarse. And C, to change their garments. Y C, mudar vuestras vestiduras. Jacob's grandfather Abraham and his father Isaac both had received firsthand the covenant of the Almighty God, according to Genesis 12, verse 2, 3, and chapter 13, 14 through 17, chapter 15, 4 through 7, and Genesis 26, 2 to 4, concerning the inheritance of the promised land. However, Jacob, like any other father, needed to live and walk in his own personal vision of God's promise. El abuelo de Jacob, Abraham, y su padre Isaac, ambos recibieron de primera mano el pacto del Dios Todopoderoso. Génesis 12, capítulo 12 del 2 al 3, capítulo 13, 14 al 17 y capítulo 15, 4 al 7 y capítulo 26 del 2 al 4. Con respecto a la herencia de la tierra prometida, sin embargo, Jacob, como cualquier otro padre, necesitaba vivir y caminar en su propia visión personal de la promesa de Dios. Question 34. 34. What did God do for Jacob in Genesis 35:10? ¿Qué hizo Dios por Jacob en Génesis 35:10? He changed his name from Jacob to Israel. Le cambió su nombre de Jacob a Israel.
The name Jacob means supplanter or deceiver, and the name Israel means prince. So Jacob experienced a spiritual change by an act of grace of Almighty God. He was given a new name to symbolize the inner change of his heart. El nombre Jacob significa suplantador o engañador, y el nombre de Israel significaba príncipe. Así que Jacob experimentó un cambio espiritual por un acto de gracia del Dios Todopoderoso. Él le había dado un nuevo nombre para simbolizar el cambio interior de su corazón. Question 35. 35. What promise did the Lord make Jacob in Genesis 35, 11, and 12? ¿Qué promesa hizo el Señor a Jacob en Génesis 35, 11 y 12? A nation and a company of nations shall proceed from him, and kings shall come from his body. The land which he gave to Abraham and Isaac, he gave to him and to his descendants after him. Una nación y un conjunto de naciones procederían de él, y reyes saldrían de sus lomos. La tierra que había dado a Abraham, a Isaac, la daría también a él y su descendencia después de él. And I just want to share that from this line of Jacob came, go ahead, Perdón. Quisiera compartir que del linaje de Jacob vino the 12 tribes of Israel, las 12 tribus de Israel, which from those tribes que de esas 12 tribus came Moses, vino Moisés, Aaron, Aarón, the first king, Saul, el primer rey Saúl, Paul, Pablo, King David, el rey David, and the one who we serve, Jesus. y al que servimos, Jesús. He was blessed. He was blessed beyond measures. Él fue bendecido en gran manera. Amén. And that's an honor that he had. Fue un honor que él tuvo. All because he wrestled and got his blessing. Todo porque él luchó y obtuvo su bendición. Last Sunday, we were celebrating our pastora's birthday. El domingo pasado, perdón, estuvimos celebrando el cumpleaños de nuestra pastora. And our brother, Pastor Irby, was saying how we have to, if God has promised us something, we have to go back and fight and against that angel, against the Lord, to receive, to get what is ours. El pastor, nuestro hermano Irby, estaba predicando y nos mencionaba que si nosotros se nos ha prometido algo, tenemos que ir para atrás y pelear con el ángel, con el Señor mismo, para obtener nuestra promesa que se nos ha dado. Because if we let it go, if Jacob would have let it go, he would have lost out. Yeah. Porque si la dejamos ir como si Jacob la fuera dejado ir, entonces él fuera fallado. And how many of us have let go of that blessing because it became too hard? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido nuestra bendición porque se nos hizo muy difícil? It's worth fighting for. Vale la pena pelear por ello. Great reward comes from fighting. Grande recompensa viene por pelear. The good fight. En la buena batalla. I mean, Amén. not fighting and just anything. No solamente peleando por pelear cualquier cosa. But question 36. 36. As the father of many children, of what was Jacob guilty in Genesis 37:3? Como un padre de muchos hijos, ¿de qué fue culpable en Génesis 37:3? He loved Joseph more than all his children. Amó a José más que a todos sus hijos. 37. 37. Where could he have learned this trait? Genesis 25, 28. ¿Dónde pudo aprender esta manera de ser? Génesis 25, 28. From his parents. De sus padres. So parents, Padres, be careful what you do. tengan cuidado en lo que hacen. Your children are watching you. Sus hijos les están mirando. And when they get older Y cuando ya se hacen más grandes and they're doing things that you're like, where did you get that from? y empiezan a hacer cosas que usted dice, ¿de dónde sacaste eso? Don't be surprised if your child will say, well, I mean, I've seen it my whole life. No se sorprenda cuando le diga, bueno, lo he mirado toda mi vida. We think they're not watching, Pensamos nosotros que no están mirando, but they are. pero lo están. We think they're not listening, Pensamos que no están escuchando, but they are. pero sí lo están. So be very careful. Así es que tenga mucho cuidado. So if you have little kids in your home,
be careful what you say, be careful how you talk, be mindful of how you act at home and at church, because they see that. Cuando si tiene niños pequeños, tenga cuidado en cómo habla, cómo actúa y lo que hace, porque lo que usted hace en la casa y hace en la iglesia, todo lo están mirando ellos. I've had friends and people that I know that have made comments like, well, my parent is like this at church, but at home, she's like this. And I can't stand her. I don't want to be near her. How is she going to tell me about God or tell me to serve God if she acts like this? Tengo amigos o conocidos que me han dicho, no puedo soportar la manera como mi mamá actúa en la casa y cómo es en la iglesia, porque es una cosa en la iglesia y otra en la casa. Y pues me dicen que no pueden soportar del mirar la manera como se comporta o And they cómo don't es. want to serve the Lord Y no quieren servir al Señor, because they say it's full of hypocrites. porque dicen que es llenos de hipócritas. Yeah, Y sí, well, that's what church is for. para eso está la iglesia. But you have to be careful. You can't stay a hypocrite for your whole life. Tiene que tener cuidado, no se puede quedar hipócrita por toda su vida. Excuse me, I had to sit down. My knee hurts. Perdón, me tengo que sentar. We have to come out of that, and our children are watching. So we can't blame anyone else if they don't want to serve the Lord but ourselves. Because, like this says, they learn things, they adapt things, they take in things, and they become generational curses. Tenemos que tener cuidado cómo actuamos y lo que hacemos, porque después ya no quieren servir al Señor, no quieren venir a la iglesia y luego les paramos sus bendiciones y vienen a ser maldiciones de generaciones. Yeah, and we don't want that. No queremos eso. No, none of us, I don't think none of you want your children to be cursed. No creo que nadie de nosotros queramos que nuestros hijos sean maldecidos. So let's learn now. It's never too late to learn. Así es que aprendamos ahora, nunca es tarde para aprender. Question 38. What did his father, Jacob, reap in his own life from his sons as a result of his earlier actions? Genesis 37, 31 and through 34. ¿Qué fue lo que este padre Jacob cosechó en su propia vida, en sus hijos, como resultado de sus acciones anteriores? Compare Génesis 27, 36 y Génesis 37, 31 al 34. Deceit from his sons and the loss of his son. Fue engañado por su padre, por su hijo y fue engañado por sus hijos. Yeah. Because of the faithfulness of God in keeping the promises made to Abraham and Isaac and Jacob, Abraham and Isaac, Jacob had received many blessings from the Lord. However, Jacob had sown much unrighteousness in his early life, which would be later reaped in the lives of his descendants. See Galatians 6, 8, and 9. Genesis chapter 38 is a narrative that relates the turmoil, deception, and sin of Judah's family. Por causa de la fidelidad de Dios en guardar las promesas hechas por Abraham e Isaac, Jacob recibió muchas bendiciones del Señor. Sin embargo, Jacob había sembrado mucha injusticia en su vida temprana, lo cual más tarde cosechó en las vidas de sus descendientes. Vea Génesis 6, 8 al 9. Génesis capítulo 38 nos narran el alboroto engañoso y pecado de la familia de Judá. 39. According to Genesis 38:2, what did Judah do that may have been the cause of all his family's problems? Also read Deuteronomy 7:3 and 4. De acuerdo a Génesis 38:2, ¿qué hizo Judá que pudo ser la causa de todos los problemas de su familia? También lea Deuteronomio 7, 4 al 3 y 4, perdón. He married a Canaanite woman. Se casó con una mujer cananea. So, in other words, an ungodly woman. En otras palabras, una mujer que no era temerosa de Dios. A woman who didn't have the same traditions or didn't have the same vision as the people where Judah was from. Una mujer que en otras palabras no tenía la misma visión, las mismas tradiciones que la familia de él tenía. And this is where what we were saying last week was that we have to be careful, young people who are dating, we have to be careful who we date because we think, oh, they're so good looking. But they can
pull you from the things of the Lord. They can come and, oh, go ahead, sorry. Y eso es lo que estábamos hablando la semana pasada para con los jóvenes, que tienen que tener cuidado con quién están saliendo o con quién están de novios o novias, porque les pueden sacar y jalarles y sacarles de las cosas del Señor. Yeah, but we put our eyes, and this is, and we're going to read more about as parents, like what we have to do to ensure that that doesn't happen. Vamos a aprender un poco más de qué es lo que tenemos que hacer como padres para asegurarnos de que esto no suceda. But if we don't teach our children the ways of the Lord, the enemy's always gonna be tempting them and making things look pleasing to their eye. Si no ponemos atención y no les enseñamos y les hablamos, entonces el enemigo va a poner tentaciones y en hacerles, tentándoles en hacer que quiten sus ojos del Señor. And okay, she's a pretty girl, she's in the world, or she doesn't believe like us, but she's pretty, she's a good person. So? Y dirán, oh, está bonita, pero está en el mundo, o está guapo, pero hace las cosas del mundo, pero ¿y qué? So we have to be very, very, very careful. Tenemos que tener mucho cuidado. And not, this is for the young people, be careful who you choose. Be careful in what they believe in, because they will pull you away if they're not. I always said I was going to wait for the revival, when the revival would come. There were a lot of good-looking guys outside, and I was like, how you doing? But none of them, I knew that if I ever got with somebody outside of this place where I go to church, I knew I was going to be pulled out. Tenemos que tener cuidado. Yo antes yo decía, voy a esperar a cuando llegue el avivamiento, pero aún todavía miraba a los jóvenes de afuera y decía, están guapos, y decía, pero cuando venga el avivamiento, pero no, yo siempre decía que dije que si no me casaba con alguien de aquí de mi iglesia, que venga aquí a mi iglesia, entonces me iba a sacar. Yeah, and I knew it would have happened, and I thank God it didn't. Sé que lo hubiera hecho y doy gracias al Señor que no lo hice. I waited a very, 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 very long time. Espero mucho tiempo, But it was worth the wait. pero valió la pena. So Amén. young people, it's worth waiting. Jóvenes, vale la pena esperar. Someone has said that the most basic unit of human government is the family. However, if a man is to rule well over his family, he must learn to exercise self-control over his own spirit. Alguien ha dicho que la mera base de la unidad del gobierno humano es la familia. Sin embargo, si un hombre va a gobernar bien a su familia, debe aprender y ejercer el dominio propio sobre su espíritu. Question 40. 40. What does the Bible say about a man who exercises self-control and dominion over his spirit? Proverbs 16:32. ¿Qué dice la Biblia acerca del hombre que ejerce dominio propio sobre su espíritu? Proverbios 16:32. It says, "He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city." Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Question 41. 41. To what is a man likened who lacks self-control or does not rule over his own spirit? Proverbs 25:38. ¿A qué se parece un hombre a quien le falta dominio propio o no tiene control sobre su espíritu? Proverbios 25 al 28. Whoever has no rule over his own spirit is like a city broken down without walls. Como una ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene reinado. If the city has broken down walls, there is no protection. Si la ciudad tiene las paredes derribadas, entonces no hay protección. So if you can't control your spirit like the Word of God tells us, No puede controlar su espíritu como la palabra de Dios no lo enseña. you're not covered under the protection. Usted no está cubierto bajo la protección. You're out of the protection. Usted está fuera de la Because you protección. allowed your flesh to be greater. Porque ha permitido que su carne sea más grande. A city without walls in Bible times was a city without protection from foreign armies and
murdering bands of thieves and murderers who might sweep across the land, robbing and killing. The family without authority, spiritual covering, is like a city without walls. Sickness, poverty, or disaster can devastate such a family. Una ciudad sin muros en los tiempos bíblicos era una ciudad sin protección de los ejércitos enemigos y bandas merodeadas de los ladrones y asesinos quienes podían traspasar la tierra robando y matando. Una familia sin autoridad, entre paréntesis, cobertura espiritual, es una ciudad sin muros, enferma, pobre y pobreza y desastre pueden devastar la familia. 42. 42. Who is the enemy that is running around loose in our land? 1 Peter 5:8. ¿Quién es el enemigo que anda alrededor de nuestra tierra? Primera de Pedro 5:8. The devil. El diablo. 43. 43. What is he seeking or looking for? ¿Qué es lo que está buscando? Whom he may devour. ¿A quién puede devorar? None of us are, subjected to it. So he's always constantly hunting like the lion is. Nadie somos sujetos, pero anda como el león que anda buscando su presa para como agarrar. Any moment you fall or any moment that you lose your focus or you get distracted, bam, he's going to get you. En cualquier momento que usted cae o se distrae, viene y le agarra. So we have to always keep our walls up. Así es que tenemos que mantener siempre nuestras paredes arriba. Bring them down for the Lord and bring them up against the enemy. Bájelas para con el Señor pero levántelas contra el enemigo. Yes. 44. 44. What does the scripture command all believers to do? 1 Peter 5:9. ¿Qué es lo que la escritura demanda que hagamos todos los creyentes? Primera de Pedro 5:9. To resist him, to steadfast in faith. Que le resistamos y estemos firmes en la fe. Okay. 45. 45. This is the responsibility primarily of the husband and father of the household. However, if the husband is an unbeliever, who is to fulfill this role? 1 Corinthians 7:14. Esta es la primera responsabilidad del esposo y padre del hogar. Sin embargo, si el esposo es un incrédulo, ¿quién cubre este papel? Primera de Corintios 7:14. The wife. La mujer. 46. 46. What is the condition of the children in a family when at least one parent is a believer? 1 Corinthians 7:14. ¿Cuál es la condición de los hijos en una familia cuando por lo menos uno de los padres es creyente? Primera de Corintios 7:14. What did you put? ¿Son santos? Yeah, I read it again and I wasn't sure if the question made sense to me Yes. now. But yes, they would be holy. Ellos serán santos. If both are not serving the Lord, then they're cursed. Si no están si ninguno de los dos son salvos, entonces son malditos. But with at least one, there's hope, and so they're holy. Así es que si aunque sea uno de ellos es salvo, hay esperanza. So mother or father, if you're struggling, continue to push forward. Así es que madre o padre, si están luchando, por favor, continúen peleando. If not for you, for your children. Si no por usted, por sus hijos. In the book of Exodus chapter 12, the Bible describes the final plague that God used to deliver Israel. Moses called the elders in Exodus 12:21 and gave instructions to them on how to protect their families from the destroyer who would bring death to the firstborn of each household. En el libro de Éxodos capítulo 12, la Biblia describe la última plaga que Dios usa para librar a Israel. Moisés llamado a los ancianos, entre paréntesis Éxodos 12:21, y les dio instrucciones de cómo proteger a sus familias del destructor que traería la muerte de los primogénitos de cada hogar. Question 47. 47. Read Exodus 12:21 through 23, and then describe in your own words what they were to do for protection. Lea Éxodos 12:21 al 23 y entonces escriba en sus propias palabras lo que ellos tenían que hacer por su protección. I wrote, to be protected, they had to choose a lamb, kill it, and put its blood on their doorposts.
Then they'd stay inside all night, trusting that God would see the blood and keep them safe. Yo puse, tenían que tomar un cordero y sacrificar la Pascua y tomar la sangre del cordero y untarla en los dentales de las puertas y nadie que estuviera dentro de la casa podía salir. Question 48. 48. If the head of the household was obedient to the instructions, that would be the result, or what would be the result of his actions? Verse 23. Si la cabeza del hogar era obediente a las instrucciones, ¿cuál sería el resultado de sus acciones? Versículo 23. It says, the Lord would not let the destroyer come into their house. Que el Señor no dejaría entrar al destructor a su casa. We said again last week, if we followed simple instructions, how the Lord would protect us and keep us from doing or falling. Dijimos la semana pasada, si seguimos simples instrucciones, el Señor nos protegerá y nos guardará de caer. Yeah, Amen. we wouldn't be in destruction. No estaríamos en destrucción. Simple instructions. Instrucciones simples. When Pastor would tell me, ¿por qué no seguís, or why didn't you follow the simple instructions? Cuando su papá le decía, ¿por qué no seguiste esta simple instrucción? And I said, because, oh. Yo le decía, But he's like, see, now we have to do it again, or now you see the mistake. And if only you followed the simple instructions, it would have gone good. Me decía, ves, ahora lo tenemos que arreglar y volverlo a hacer. Si simplemente hubieras obedecido las instrucciones simples. But sometimes we want to be stubborn and not do what the Lord tells us. Algunas veces queremos ser tercos y no queremos obedecer lo que el Señor nos quiere que obedezcamos. The households, families, were not protected by the force of the mighty armies, but by the faith and obedience of the husbands and fathers to the word of God. By applying the blood of the Passover lamb to the doorposts of their houses, they were delivered from harm. The actions of the Israelites described in Exodus 12, chapter 12 are spiritually symbolic of the actions that modern heads of the household should take. By faith, we must spiritually apply the blood of Jesus, the Lamb, to the doorposts of our hearts and homes. Then, when the destroyer sees the blood, he will pass over us. Los hogares, familias, no fueron protegidas por la fuerza del ejército, pero por la fe y la obediencia de los esposos y padres de la palabra de Dios. Por aplicar la sangre del cordero de la Pascua en los dinteles de las puertas, ellos fueron librados del mal. Las acciones de los israelitas escritas en Éxodo capítulo 12 son espiritualmente simbólicas de las acciones, de las actitudes de las cabezas del hogar deberían llevar a cabo. Por fe debemos aplicar espiritualmente la sangre de Jesucristo, el Cordero, en los dinteles de nuestros corazones y hogares. Entonces, cuando el destructor vea la sangre, él pasará sobre nosotros. 49. 49. How did John the Baptist describe Jesus in John 1:29? ¿Cómo describe Juan el Bautista a Jesús en Juan 1:29? I was waiting. Oh. I'm sorry. Because we're live, I was waiting for the people to answer, but if you answered, good job. So I put, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Yo puse, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. The husband father not only must give proper leadership in his family and provide a spiritual covering, but he must also take a stand for truth and righteousness. El esposo padre no solo debe proveer un liderazgo apropiado y una cobertura espiritual a su familia, pero debe permanecer en la verdad y rectitud. 50. How did David's wife, Michal, feel about the way David worshiped the Lord? 2 Samuel 6:16. ¿Cómo se sintió Michal, la esposa de David, acerca de la manera en que David adoraba al Señor? 2 Samuel 6:16. She despised him in her heart. Le menospreció en su corazón. 51. 51. What was David's response to her attitude? 2 Samuel 6:21 and 22. Answer in your own words.
¿Cómo respondió David a su actitud? Segunda de Samuel 6, 21 y 22. Responde en sus propias palabras. I put, David told Michal that that he danced by the Lord, for the Lord, before the Lord, out of gratitude, not to impress anyone. He reminded her that God chose him to lead Israel and that he was willing to be even more undignified for the glory of God. Yo puse, Dios me escogió para reemplazar a tu padre entre toda tu familia, por lo tanto me gozaré y danzaré delante de mi Dios, y si me menosprecias tú, las criadas me alabarán. David was a man of God. David era un varón de Dios, He loved the Lord. él amaba al Señor. That's what the word of God says. Eso es lo que la palabra de Dios dice. He didn't care what his wife had to say. Él no le importaba lo que su esposa tenía He que was decir. going to worship the Lord no matter what. Él iba a alabar a Dios no importando qué. Something that Pastor has told us and shared with the congregation is that Algo que el pastor ha compartido con nosotros y nos ha enseñado a la congregación es que he has told our pastora, who's his wife, don't ask me or don't come between me and the Lord or ask me to choose between you and the Lord. él le ha dicho a su esposa, nuestra primera dama, le ha dicho que no le pida que escoja o venga a estar entre en medio de ella, de él y del Señor, Because he will always choose the Lord. porque él siempre va a escoger al Señor. And it's something that I've adopted, and when I've talked to my husband, I've said too, like, I could never leave the Lord. Algo que me ha adaptado y siempre le digo a mi esposo, yo nunca podría dejar al Señor. Never. So don't even, I know he wouldn't, but if he ever thought about it, don't even ask me. No me lo pidas y no, yo sé que no lo ha hecho ni lo haría, pero si lo llegara a hacer, ni siquiera lo debería de hacer. David didn't need her. Tampoco David lo hizo. Sometimes wives, sisters, we think that if we say things, or like, okay, sometimes we think because we know we argue with our husband. Sometimes when I argue with my husband and I see him in the presence of the Lord, I'm like, is that for real? Hermanas, no deberíamos de hacer esto, pero algunas veces cuando miro a mi esposo que está en la presencia del Señor y después de que habíamos peleado, digo, ¿de verdad? ¿Será de verdad? But who am I to judge? Pero ¿quién soy yo para juzgar? Amén. If he came and he said, you know, Lord, we apologized, even though I'm still upset, even after he apologized, the problem is me. The problem isn't him. So if he's before the Lord, who am I to say, or to despise him just because I'm not free like that? Si él vino y se disculpó y él va delante del Señor y está siendo libre delante del Señor, y yo digo, ¿quién soy yo para rechazarle o decir qué es lo que puede hacer él delante del Señor? We have to, if we don't want him to tell us anything before the Lord, we can't tell him. It's between him and the Lord, between me and the Lord. Our relationships are separate. Si no queremos que nos diga nada delante de nuestro Señor, entonces nosotros no podemos venir y meternos entre ellos y el Señor, porque nuestra relación es íntima, es individual, es cada uno con el Señor. Yeah, it's not my marriage and the Lord. It's Liana Olmedo Peralta and the Lord, and Josué Peralta and the Lord. No es el matrimonio y el Señor, no es Liana Olmedo y Peralta y Josué Peralta y el Señor. Yeah. So we be careful, sisters. Así es que tengamos cuidado, hermanas. 52. 52. As a result of her wrong attitude, what happened to Michal's ability to bear children? 2 Samuel 6:23. Como resultado de su actitud incorrecta, ¿qué sucedió a Mical en su habilidad para procrear hijos? Segunda de Samuel 6:23. She was not able to have children. Nunca tuvo hijos. That's sad. Es triste. She loved him, Ella lo amaba, but I mean, she came against him. pero ella vino contra él. Every believer must face times of trial and temptation. However, these times of difficulty are not given as a cause to stumble, but rather as an opportunity for victory.
Todo creyente debe de enfrentar tiempos de prueba y tentación. Sin embargo, estos tiempos de dificultad no son dados como una causa de tropiezo, pero como una oportunidad de victoria. 53. 53. What does God provide for us in every temptation? 1 Corinthians 10:13. ¿Qué nos provee Dios en cada tentación? 1 Corintios 10:13. He will not allow us to be more tempted than we are able. He will make an escape for us. Él no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Él nos dará la salida para poder soportar. Yes, Para escapar. 54. 54. In what? Okay, so going back to 53, Y yendo para atrás a la 53. I replaced, when I thought about it, I replaced temptation with situation, Reemplacé cuando dice tentación con situación. because sometimes we find ourselves in situations where we don't see an escape, a way out, Algunas veces nos encontramos en situaciones donde parece ser que no miramos una salida or that it's hard, o que es duro. or this trial that we're going through. For instance, we all know what's happening and what's been happening these past couple of months. O en la situación en la que estamos, todos sabemos lo que está sucediendo en estos últimos meses. And I don't need to be specific because I'm sure some of us understand what I'm talking about. No tengo que ser específica porque creo que muchos de nosotros sabemos lo que está hablando. And it's hard to see what's happening and not being able to do anything. Es difícil mirar lo que está sucediendo y no poder hacer nada. And some of us are probably in that same situation as others. Algunos de nosotros probablemente estamos en esa situación como otros, But I think of a slight difference. pero creo en una pequeña diferencia. If we say we serve the Lord the way we say we serve the Lord, Si servimos al Señor de la manera que decimos que servimos al Señor, then we can grab onto his promise that he will make a way out for us. entonces podemos agarrarnos de nuestras promesas de saber de que el Señor hará una manera para podamos salir. But it's happening. It's in our faces. We see it. People are, they're going crazy. The world is, acting foolish. Yes, Pero lo miramos, está sucediendo enfrente de nosotros y el mundo está actuando en tontismos, se puede decir. yeah. And what? Who do you serve? ¿Y qué? ¿A quién servimos? Yeah, we can't allow fear to overshadow what God has promised that he will make a way. And if we do, then we are not trusting in the Lord. No podemos dejar que el temor venga y opaque lo que el Señor nos ha prometido, lo que nos ha dicho. Tenemos que tener confianza de que servimos al Señor. I understand it's easier said than done. Lo entiendo, sé que es más fácil decir que hacerlo. My situation in struggling and my situation in which the doctors were saying you will never have kids, it might not be the same as what's happening, but they can tell me anything they want. Mi situación en la que estoy, de donde que los doctores me dicen que no voy a poder tener hijos, tal vez no se compare a lo que está sucediendo. And they can say anything they want. I don't care because I know what God has promised me. Ellos pueden decir lo que ellos quieran decir, pero yo sé lo que Dios me ha prometido a mí. And I believe that if God has allowed you to be and placed you in a place where, or in a country, or in a city where things are happening that aren't for your favor, Yo sé que, porque si Dios le ha puesto a usted en un país o en una ciudad o donde Dios le ha puesto a usted, tal vez no están las cosas a su favor suyo. it's okay Está bien, because the Lord's going to make a way. porque el Señor hará un camino. He's a way maker. Él es el hacedor de caminos. And that's the beauty of our Lord. Y esa es la hermosura de nuestro It Señor. might take time, Tal vez tome tiempo, but you got to remember, what does he want me to learn while I go through this process? pero recuerde, ¿qué podemos aprender mientras que estamos pasando por este proceso? The Bible says that he will not allow us to be, and I'm changing the word, tempted to in a situation that we can't handle. Cambiaré tentación por situación. El Señor no permitirá que pasemos por una situación más de la que no podamos llevar. No, he will be with us.
No, Él estará siempre con That's nosotros. the difference. Esa es la diferencia. That we can grab a hold of his hand and walk with him and know that he will be with us Que podemos tomar su mano y caminar con Él y que Él estará siempre con nosotros. and protect Amén. us. Y protegernos. 54. 54. In what way did Joseph handle the temptation described in Genesis 39, 7 through 12? ¿En qué manera manejó José la tentación descrita en Génesis 39, 7 al 12? By firmly refusing Potiphar's wife and running away from her. Parándose firme y rechazando a la esposa de Potifar y huyendo salió de ella. How many? I wonder how. I better not ask that question. Never mind. Let's continue. 55. 55. Okay, well, she was a woman of power. Ella era una mujer de poder. Times back then were different. Los tiempos de entonces eran diferentes. And he ran. Y él corrió. He could have, Él podía, but he was a good man of the Lord and he ran. pero él era un varón de Dios y él corrió. And I don't say this about our men, at church, but when I've gone out places and I see other men with their pregnant women looking at other girls, it makes me so mad. No estoy hablando esto de nuestros hermanos aquí porque no lo hacen eso. Pero cuando salgo afuera y miro a hombres que están con sus esposas y están embarazadas y andan allá mirando a otras mujeres, me irrita, me hace enojar. I'm like, excuse me. Digo, perdón. They're just waiting for a moment, but here's Joseph Están solamente esperando un momento, pero aquí está José and many of our brothers y muchos de nuestros hermanos who look away and run away. se voltean del otro lado y corren. So give your guys selves a round of applause Dense un aplauso, because that's something to be admirable. porque eso es algo de que admirarse. 55. 55. Against whom would Joseph have sinned if he had fallen into temptation? Genesis 39:9. ¿Contra quién hubiera José pecado si él hubiera caído en la tentación? Génesis 39:9. God. Contra Dios. Although Joseph went through difficult trials as a result of his actions, he still maintained his integrity before God and man. God later exalted him to a position greater than before. You can read this in Genesis 41 through 44. A pesar de que José atravesó por pruebas difíciles como resultado de sus acciones, él mantuvo su integridad delante de Dios y del hombre. Dios le exaltó más tarde a una posición mayor que la que tuvo antes. Compare Génesis 41 del 41 al 44. 56. 56. What honor did Joseph later receive? Genesis 41:43. ¿Qué honor recibió más tarde José? Génesis 41 al 43. He was set over all the land of Egypt. Se fue puesto sobre todo la tierra de Egipto. 57. 57. Moses was one of the greatest men mentioned in the Old Testament. However, when he saw his people suffering at the hands of the Egyptians, he, like so many, made the mistake of trying to do God's work in his own strength. Exodus 2:11 through 15. What were the results of his actions? Exodus 2:15. Moisés fue uno de los más grandes hombres mencionados del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando él vio a su pueblo sufriendo en la mano de los egipcios, él, como muchos otros, cometió el error de tratar de hacer la obra de Dios en sus propias fuerzas. Éxodos 2:11 al 15. ¿Cuáles fueron los resultados de su acción? Éxodos 2:15. He was sought to be killed. Era buscado para ser matado. And we can apply this, brothers and sisters, to what's happening today. Y podemos aplicar esto, hermanos y hermanas, a lo que está sucediendo hoy. We cannot do it on our own. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Let's see what happens when we allow the Lord to take over. Miremos qué es lo que puede suceder cuando permitimos que el Señor se tome el control. 58. 58. Moses killed one Egyptian and delivered one Hebrew in his own strength. How did his actions to deliver one of his brethren compare to the mighty deliverance that God gave Israel later at the Red Sea? Exodus 14:27 through 30. Moisés mató a un egipcio y libró a un hebreo en sus propias fuerzas. ¿Cómo fueron sus acciones al librar a uno de sus hermanos comparado con el rescate poderoso de Dios que Dios le dio a Israel más tarde en el Mar Rojo? Éxodo 14 del 27 al 30.
Moses acted on his own to save one man, but God delivered the entire nation with power. Moisés extendió su mano para salvar a un egipcio, pero con el poder de Dios, él pudo sacar a toda una nación con el poder de Dios. I don't know what God you serve, but my God has power to deliver any race. No sé qué puede hacer su Dios, pero yo sé que mi Dios puede liberar a cualquier raza. So let's keep believing Continuemos creyendo. it will Amén. come to pass. The Lord will not let his people go down like that. Sigamos confiando. El Señor no permitirá que su pueblo caiga de esa manera. 59. 59. What were the fathers of Israel to do with all the decrees of and laws of God that Moses had taught them? Deuteronomy 4:9. ¿Qué tenían que hacer los padres de Israel con todos los creyentes y leyes de Dios que Moisés les había enseñado? Deuteronomios 4:9. Take heed to yourselves and diligently keep yourself, lest you forget the things your eyes have seen, lest they depart from your heart all the days of your life, and teach them to your children and your grandchildren. Guardar su linaje y no olvidar las cosas que vieron y las tenía que enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. 60. 60. What were the adults, especially the fathers, to do with the commandments given by Moses? Deuteronomy 6, verse 7 through 9. ¿Qué tenían que hacer los adultos, especialmente los padres, con los mandamientos dados por Moisés? Deuteronomio 6, 7 al 9, versículo 7. A, verse 7 was to teach them diligently to their children and talk of it when they sat in their house, and when they walked by the way, when they lied down, and when they rose up. Las repetirían a sus hijos y hablando de ellas estando en su casa, andando por el camino y al acostarse y cuando se levantaran. B, verse 8, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as tornets between your eyes. B, versículo 8, y las atarás como una señal en tus manos, estarán como frontales entre tus ojos. C, verse 9, you shall write them on the doorposts of your house and on your gate. C, 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. In other words, everywhere. Talk about it every day, every moment. It should be on your lips, all that the Lord has done for you, and teach them to your children. En otras palabras, estarán escritas en todo lugar y las tendrán siempre de continuo en sus labios y las estarán enseñando a sus hijos. I love when we go out as a family, I love our car rides because we can talk about the Lord and His goodness forever. Amo nuestros viajes en familia en nuestro carro porque podemos hablar del Señor y las grandezas del Señor para siempre, por siempre. And then we enter my nieces into the conversation. Y luego añadimos a mis sobrinas a la conversación. And we talk about what pastor had to go through, what pastora had to go through, the things they saw. And to me, I'm like, wow. Y luego compartimos las cosas que el pastor tuvo que pasar, la pastora tuvo que pasar y todos decimos, wow. It's nothing to be ashamed about. No hay nada de que estar avergonzosos. It's to remember to be grateful to all that what the Lord has done. Es para ser agradecidos y recordar todo lo que el Señor ha hecho. If it stays with you, your children will never learn how to be grateful or never want to serve the Lord that you serve because they don't know what He can do. Si las mantienen usted y no las comparte, entonces sus hijos nunca sabrán lo que el Señor ha hecho y no sabrán lo que Él puede hacer. Sometimes there's children here that I said, did you know that on the day of Pentecost, and some of them don't even know about the day of Pentecost. Algunas veces le digo a uno de nuestros niños aquí en la iglesia, sabes que en el día de Pentecostés, y algunos de ellos ni siquiera saben qué fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. And that's sad Y eso es triste. because the day of Pentecost is the beginning of the church. Es triste porque el día del Pentecostés es el comienzo de la iglesia. But again, it all falls on the parents.
Tell your children everything that the Lord has done for you. If he saved you during the revival in 97, talk about it. If he healed you from cancer, talk about it. If he healed you from whatever it was, talk about it. Si hable con sus hijos y dígales lo que el Señor hizo. Si usted fue salvo en el 97, hábleles de ellos. Si fue sanado de cáncer, hábleles de ellos. De todo lo que el Señor haya hecho en usted, hable con ellos de ello. Who cares if they get tired of hearing it? ¿Qué importa si ellos se cansan de escucharlo? They will never forget it. Nunca lo olvidarán. Never. Nunca. 61. 61. For what reason was Moses directed, Deuteronomy 6:1, to teach Israel the commandments of the Lord? See Deuteronomy 6:2. ¿Por qué razón se le ordenó a Moisés que enseñara a Israel los mandamientos del Señor? Deuteronomio 6:2. That they may fear the Lord their God, to keep all his statutes and his commandments. Para que teman a Jehová tu Dios y guarden todos tus estatutos y sus mandamientos. Yes, 62. 62. What were the instructions of Moses repeated in Deuteronomy 11:19? ¿Cuáles fueron las instrucciones que Moisés repitió en Deuteronomios 11:19? You shall teach them to your children, speaking of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Y las enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. That concludes today's Bible study. Esto concluye el estudio de esta día. But I want to encourage you all to do your Bible studies. Pero le quiero motivar a que haga sus estudios bíblicos. If you come to the next service, we will have the new studies ready for you. Si usted viene para el próximo servicio, tendremos los estudios listos para usted. If you need a Bible study emailed to you, send us a message and we can email it to you. Si necesita que se le mande por correo electrónico el estudio, se lo enviaremos. But these are rich to the soul. Pero estos son ricos para el alma. So I hope that I get to see you guys next time. God bless you all. We love you and we'll see you soon. Espero mirarle la próxima semana. Dios le bendiga y le miraré pronto. Hola, mi nombre es Josué y quiero darle gracias por incluirse hoy en nuestro servicio. Espero que haya recibido algo de buena bendición y espero verlos aquí vivo por nuestras transmisiones en el próximo servicio. Que Dios les bendiga y nos vemos al próximo servicio.